ahí me empecé a preguntar, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi asignación en esta tierra? Porque en lo secular lo conocía, estudié en medios de comunicación y fui locutora para lo secular. Bienvenido a Todo es Posible, les saludo desde la Ciudad del Sol, Miami, Florida. Qué alegría poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en este precioso día. Gracias por darnos la oportunidad de aportar a tu vida con un mensaje de fe a través de este programa. Presta mucha atención porque estaremos hablando sobre cómo tener una vida victoriosa. La invitada del día de hoy es la pastora Cindy López, quien nos dará luz sobre este tema. Bienvenida, pastora Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pastor, un privilegio estar aquí con ustedes. De verdad es un honor y poder compartir este mensaje tan importante, ¿verdad? Que podamos tocarlo a estas generaciones que están sedientas de Cristo para poder tener una vida nueva en Él. Qué importante es descubrir cuál es nuestro propósito. ¡Wow! Pienso que es una pregunta muy importante, basado a que todos venimos a esta tierra bajo un propósito, claro, ¿verdad? Claro. Y necesitamos descubrirlo para poder nosotros desarrollar ese propósito en Cristo. Y entonces tú me estás diciendo ya de que todos los que nacemos tenemos un propósito. Claro, pastor, fuimos asignados y predestinados, ¿verdad? Como dice la palabra, que eso, nuestro embrión vieron sus ojos. O sea, el Padre nos está diciendo que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, desde ahí traemos un propósito. Hay un plan, hay un plan. Sí. Hay un plan. Entonces es importante comprender nuestro propósito. Claro. Reconocer primero que tenemos uno. Así es. Y después buscarlo. Por supuesto, y sobre todo fluir en ese propósito, sabiendo que hay muchas personas esperando por lo que hay de que Dios depositó en nosotros, esperando por una respuesta, por una oración, esperando por un mensaje que pueda reflexionar a la vida de muchas personas que a lo mejor ahora no encuentran su propósito, no saben quiénes son en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que ni saben. Igual, claro, sabemos que los no cristianos que no se han rendido al Señor tienen su problema en esto. Sí. Pero desafortunadamente hay muchos cristianos que sí han abierto su corazón a Cristo y están también medio perdidos en esa área. Es correcto, porque definitivamente cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, podemos comprender que en Él tenemos una vida nueva y en Él tenemos un propósito. Y fuimos asignados para desarrollarlo y para ser de bendición a muchas personas. Lamentablemente, pastor, que muchas veces nos ubicamos demasiado en el trabajo, en las cosas que hacer, en el diario vivir y descuidamos esa área importante que Dios nos dio a nosotros para desarrollar como en nuestro propósito. Hay diferentes propósitos que tenemos como ser humano, como ser autores, poder escribir un libro, poder levantar un blog para poder llevar un mensaje a muchas personas que lo necesitan, o poder estar, ¿verdad?, como ahora mismo acá, llevando un programa, llevando un mensaje que pueda motivar tu vida a levantarte y decirte que tú tienes un propósito en Dios y es un propósito grande. Interesante es el tratar de no imitar a otros. Sí. De saber que Dios tiene un propósito básico. Claro. Bueno, hay un propósito básico de todos que es glorificar a Cristo. Amén. Y alcanzar almas. Amén. Pero entonces de ahí se desarrollan personalmente lo que Dios quiere ponerte y ubicarte donde quiera Él. Pero es cuando viene la situación de que aquel que no sabe su propósito dice, yo quiero ser como este, yo quiero ser como aquel. Tú tienes que querer ser como Dios quiere que tú seas. Con esa mentalidad le permites a Dios entonces poder enseñarte y tú no eres un obstáculo en lo que te está enseñando, porque si tú estás pensando que yo quiero ser como aquel, sí, estoy obstaculizando a Dios lo que Él me quiere. Háblame un poco de esto. Sí, todos tenemos como usted bien lo dice, tenemos un diseño original.
O sea, el Padre nos hizo a imagen y semejanza y nos dio un propósito de vida. A uno nos dio la bendición, ¿verdad?, de pastorear, a otros de poder ser autores, a otros de poder llevar un mensaje a través de la televisión, de los medios sociales, a otras plataformas como la música, la adoración. Y casualmente, pastores, yo encontré mi propósito en medio de las situaciones difíciles que confronté al venir a este país. Cuando vine para acá, recién convertida como cristiana, ¿verdad?, empecé a encontrar mi propósito allí. ¿Pero tuviste problemas en el proceso? Claro que sí, pastor, porque como yo trabajaba en lo secular, ¿verdad? Entonces, cuando vengo a Cristo, sabía que venía y que soy hija de Dios, ¿verdad? Claro, y que Él me aceptó como su hija y ya soy heredera de sus promesas, embajadora de Cristo. Pero ahí me empecé a preguntar, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi asignación en esta tierra? Porque en lo secular lo conocía, estudié en medios de comunicación y fui locutora para lo secular. Pero ahora que estoy en Cristo, comprendo que Él me hizo, ¿verdad?, con ese mismo propósito, llevar el mensaje a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión y donde vivimos, hasta la vecindad, poder comunicar un mensaje y saber que mi testimonio de vida, mi testimonio de victoria ha impactado a muchas personas, tanto a niños como jóvenes, como adultos, porque siempre pienso que uno de los propósitos más grandes que tenemos, pastor, es nuestro testimonio. Testimonio es un abrepuerta tremendo. Claro que sí. Claro, el testimonio nos permite a nosotros compartir de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, saber de que no somos un accidente. Fuimos diseñados para poder venir a este mundo a traer un cambio, una transformación, a poder ser un reflejo en nuestras generaciones, porque nuestros hijos nos ven, nuestra familia nos ve, nuestras amistades nos ven. Y qué mejor de poder cumplir nuestro propósito a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, a través del servicio, ¿no, verdad, pastor? Aunque no sepamos todavía cuál es nuestro propósito, ¿es posible que Dios nos haya estado entrenando secularmente para que cuando llegue el propósito podamos tomar porciones de lo que he aprendido para aplicar en mi asignación divina? Es correcto, pastor. De hecho, fue lo que me pasó a mí. Cuéntanos. Porque estuve en lo secular, en lo que es los medios de comunicación, ¿verdad? Presentaba artistas, teníamos eventos, ¿verdad? Y me gustaba mucho mi trabajo porque estudié Ciencias de la Comunicación. Y al estudiar Ciencias de la Comunicación, pues me desarrollé mucho en la gama. Pero cuando vengo a Cristo, yo sabía que tenía que apartarme de todo mi pasado, ¿verdad? Y entonces, ¿y ahora qué hago? Es mi profesión, es lo que hago, es mi trabajo. Pero ahora porque estaba con la farándula también. Correcto, estaba así. Esa es la situación. Exactamente. Que había que cortar. Sí, había que hacer un cambio, ¿verdad? Y definitivamente fue algo muy hermoso porque empecé a encontrar un camino, empecé a encontrar de que llevar este mensaje positivo, un mensaje que traiga cambio y transformación, poder decirle a las personas, tú vales, tú importas, tienes un propósito en Cristo, y poder usar los medios de comunicación ahora para edificar de otra manera. Es maravilloso. ¿Se puede entrar en victoria aquí abajo en la tierra sin que el propósito haya sido comprendido o entrando en un proceso de propósito? ¡Wow! Qué tremenda pregunta, pastor. Fíjese que... Dime, ¿qué tú ves ahí? Sí, lo que pienso es que muchas veces creemos que ya somos victoriosos por los logros que tenemos universitarios, por los logros que tenemos, ¿verdad?, en las finanzas, porque hemos logrado muchas cosas. Pero muchas personas han resumido que el logro más grande e importante que han tenido en su vida es conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Oh, yes. Porque cuando conocen a Cristo como su Señor y Salvador, llena todo vacío. Lamentablemente, muchas personas creen que su propósito es alcanzar fama o talentos o dones y desarrollarlos y con eso alcanzar algo, pero se dan cuenta que cuando llegan a la cima,
aún hay un vacío, pastor. Por eso estamos viendo en este tiempo que muchos artistas están viniendo a los pies de Cristo. Sí, Gloria a Dios es por correcto. eso, porque han llegado a la cima de la montaña que han querido escalar en lo secular y se dan cuenta que ahí en la cima hay un vacío en su corazón. Y por eso han descubierto su propósito, que bueno, alcanzaron ese nivel, pero han dicho, hay algo más. Y vienen a los pies de Cristo y se dan cuenta que encuentran su vida victoriosa. Y no solamente eso, pastor, sino la plenitud en Cristo. Claro, y eso es lo más importante. Lo más importante. Sí. El enemigo indiscutiblemente necesita que nosotros no avancemos. Porque el avanzar es producir. Y el producir, hay siembra y multiplicación. Hay siembra y cosecha. Amén, amén. Y Dios quiere que avancemos. Sí. Sin embargo, el enemigo trata de activar ciertas áreas de fracaso en nuestras vidas y acentuar áreas de derrota para que nos quedemos ahí amarrados en ese fracaso, esa derrota, sin comprender en realidad que yo no soy un fracasado, excepto me quede en el fracaso. ¿Qué tú ves ahí? Así es. Wow, definitivamente es reflexionar en esta frase que usted acaba de decir, ¿verdad? Que el enemigo nos ha querido tener estancados en el fracaso. Y sabemos que Dios nos lleva, dice la palabra, que nos lleva de gloria a gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y Él va a querer estancarnos para que nosotros no avancemos en nuestra asignación. Y lo más importante es identificar en qué área Él quiere atacarnos y aguantarnos. Porque siempre he sabido que servirle a Dios es para valientes. Servirle a Dios es para personas disciplinadas que saben para qué están en esta tierra y que saben que en Cristo las cosas deben de ser con excelencia. Nosotros le servimos a un Dios de excelencia. De excelencia. Le servimos a un Dios que merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, desde que nos levantamos al acostarnos. Y el enemigo ve eso. El enemigo ve nuestro temple para servirle a Dios y Él quiere aguantarnos, quiere buscar cómo hacernos retroceder. Más sin embargo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, claro sino no. Poder de amor y de dominio propio, para que podamos nosotros vencer las artimañas del enemigo y levantarnos. Es como que estamos en una lona, ¿verdad? Y nos quiere dar el knockout y a veces hemos caído en esa lona, pero nos volvemos a levantar y nosotros le damos el knockout, ¿verdad? Exactamente. Porque Cristo nos ha enseñado, Él nos enseñó en la cruz, y llegó y cumplió su propósito de salvar a la humanidad. Tú, aparentemente, cuando en tu proceso de cambio, Sí. de Guatemala, aquí, etcétera, la iglesia, lo que pasaste momentos pesados. Y ella está contándonos, ella pues claramente muy conocedora en áreas de comunicaciones, y se está comunicando excelentemente en esta área de propósito, y propósito que nos lleva a victoria y a triunfo aquí abajo en la tierra. Porque de seguro hay victoria cuando llegues al cielo si recibiste a Cristo. La situación es aquí abajo. ¿Qué victoria puedo yo adquirir para la gloria de Cristo aquí? Y no es fácil la cosa. Hay que arduamente mirar qué es lo que Dios quiere y qué Dios me está enseñando y qué camino es donde Dios quiere que yo esté. No es donde tú quieras estar, es donde Él quiera que tú estés. Hay gente que dice, yo esto lo hago para el Señor, es para Dios completamente, 100%, y no me sale bien. Pero es que no, el punto no es hacer para Dios lo que tú quieras, es para hacer para Dios lo que Él quiere. Exactamente. Y eso es diferente. Sí, requiere obediencia. Obediencia. Sí. Y obediencia es hacer algo que tú posiblemente tengas otra opción. Sí, realmente sí, el enemigo siempre nos va a ofrecer opciones, pero es un precio caro. Pero con Cristo no. Él nos ofrece opciones, pero la bendición es como lo hablábamos, ¿verdad? La paz, el amor, la armonía y la plenitud. Exacto. En Cristo tenemos plenitud. Dijimos cuando fuimos a un receso Sí. que quería que tú dieras un pedacito de tu testimonio, porque sé que tu salida de Guatemala aquí a Estados Unidos, la iglesia, la cosa, no fue fácil.
Sí. Tuviste tu prueba. Pero las pruebas que tú tuviste, como te dije, son las mismas que muchos tienen, porque el enemigo no tiene nada nuevo. Somos nosotros que lo que creemos que tiene nuevo, pero no. Nuevo eres tú, que entraste en el plan viejo de él. Pero quiero saber qué obstáculos fueron los que más te molestaron, pero que claramente, de todas maneras, pudiste saltarlos, ¿no? Claro. Bueno, pastor, definitivamente uno de los más grandes fue la soledad. Porque cuando me separé de mi familia, yo tenía mis amistades, mi familia, toda mi familia en mi país, Guatemala. Y cuando vine acá, mi esposo trabajaba en una empresa ¿Tú donde viniste con tu tenía que esposo viajar. juntos? Correcto. Entonces- No, yo vivía en Guatemala, él vivía aquí en Miami y él me mandó a llamar, a traer. Sí, comprendo. correcto. Y cuando vine de mi país para acá, nos casamos con mi esposo y él trabajaba en una empresa donde le tocaba viajar mucho. Entonces, el primer desafío fue la soledad, no estar con mi familia, mis padres. ¿Tú eras cercana a tu familia? Muy cercana, muy cercana. ¿Tu mamá? Sí, yo lloraba y la llamaba, mami, te extraño. Y ahí el enemigo empezó como que a querer hacerme rendir, como regrésate, como no tienes un propósito aquí. Y entonces A Dios poner me en empezó... un cuadro negativo. Correcto, correcto. Y le pedí a Dios, recuerdo en esa noche, le dije, Padre, quiero amar esta nación. Sé que tú me trajiste para casarme y tener una familia, pero yo sentía dentro de mí, pastor, que había algo más. Había ese más de Dios que decía, hay más. Y bueno, mi esposo tenía un trabajo maravilloso, excelente, ganaba muy bien. De un momento a otro nos encontramos con una prueba financiera. Después de la prueba de soledad, prueba financiera, pastor, donde empezamos a tener muchas pérdidas. Perdimos el lugar donde vivía, el trabajo. Entonces fue fuerte. Fue muy fuerte el sacudir. Fue muy fuerte. Y aparte me da un diagnóstico, ¿verdad?, de infertilidad. No podía tener hijos. Y después de 3 años de casada, yo realmente quería tener un hijo. Y no podía. Y ahí empecé a ver al Señor de milagros, ¿verdad? Quisiera resumirte un poco porque el testimonio es un poco largo. Pero empecé a ver Sí, a pero Dios de interesante milagros, esto, porque- el Dios sobrenatural, pastor, el Dios que cuando tú le pides, a mí me pasó el caso de Ana, pasé por muchas cosas, como Job también, cuando Job pierde todo, empezamos a tener un proceso de pérdidas, me encuentro con un diagnóstico que no podía tener bebés, yo anhelaba ser madre, ¿verdad? Porque me Claro, gustan los claro. niños. Y bendito Dios para su gloria. Recuerdo que me puse un ayuno 21 días, pastor. Yo había escuchado el ayuno de Daniel. Y dije, pues vamos a hacerlo, vamos a tomar las herramientas que Dios nos dio. Vamos a tomar el ayuno, la oración, la intercesión. Y ahí sola, pastor, en ese entrenamiento, gracias a Dios la familia de mi esposo es muy linda, me tomó como una hija con mucho Porque cariño. tu esposo también tiene su Sí, familia aquí. está aquí, correcto. Bueno, eso correcto. fue una bendición. Claro, muy grande. Mi suegra es como mi mamá, ella me adoptó como una hija. Y entonces yo recuerdo que ahí empezó mi bootcamp. Un entrenamiento yo sentía que estaba Dios, el enemigo y yo. Era una cosa impresionante. Y me puse a orar y el Padre me enseñó a desarrollar unas oraciones. Yo agarré hojas en blanco y empecé a escribir. Escribía las oraciones de fe y cada día era una oración y la ponía en la pared de mi casa. Todavía no estaba esa película de Cuarto de Guerra. Yo cuando la vi me quedé impresionada porque fue lo que el Espíritu Santo me guió. Y era una guerra. Yo ahí sola en mi casa guerreando por 21 días. Para hacerles el cuento largo, corto, fue un proceso muy duro. Pero recuerdo que ese día, pastor, el 21 día, a mí un apóstol en la iglesia me había regalado un chofar. Y saco el chofar de donde lo tenía guardado, pastor, después del 21 día de oraciones, y toco el chofar. Y salió un sonidazo tremendo, yo nunca lo había tocado. Y sale un sonido. A los 3 días, llega un amigo de mi esposo a ofrecerle empleo. En 5 meses Dios restituyó todo lo que habíamos perdido en 2 años. De veras. En Entonces el 5 chofar meses. fue como un abrepuerta. Como un abrepuerta, claro. Había venido también con un tiempo de ayuno y oración. Claro que tuvo una Un combinación. rompimiento, por supuesto, porque creo que cuando hay falencia en nuestra vida, cuando hay tristeza o desánimo, es que nos hace falta utilizar las herramientas que Dios nos ha entregado, la oración, el ayuno, porque no es casualidad, pastor,
que vemos a un Cristo que se metía horas hablando con el Padre y salía a manifestar milagros, señales, maravillas y prodigios. O sea, no es un secreto que tú te metas al lugar secreto con Dios y ahí vas a alcanzar tu propósito, ahí vas a alcanzar tu vida victoriosa, ahí vas a alcanzar las finanzas que necesitas. Todo lo que necesitas no está afuera, está dentro, en el lugar secreto. Vemos a un Moisés en la zarza, ¿verdad? Vemos a un Moisés entregado en la presencia. Vemos a un Samuel. Vemos tantos ejemplos bíblicos. Vemos a un adorador. Tenemos una herramienta como la adoración. O sea, vemos a un David, un adorador. Entonces, hay gracia y favor cuando aprendemos a usar los recursos que Dios nos dio. Así que fueron varios obstáculos. Muchos, pastor. Pero para destruirte. Claro, porque como no conocía mi propósito, pastor, estuvimos 17 años sirviendo de sol a sombra con mi esposo en una iglesia local. Cuando Dios nos envía al pastorado, yo no sabía que iba a ser pastora, la verdad, pero Cristo lo diseñó así. Tu pastor de allá de Guatemala Sí. te envió Sí. ¿pero abrir iglesia o te envió solamente para que Dios te indicara? Correcto. Nosotros vivimos un proceso muy hermoso cuando venimos a los pies de Cristo. El primero fue mi esposo. Entonces, luego de que él vino a Cristo, él me dio su testimonio. Y yo me reí, pastor. ¿Sí? Sí, porque él me dijo que un día había conocido a Cristo y Sí, llorando. yo lo conozco de chiquito. Sí, exacto. Yo, ¿cómo es eso? Entonces él colgando el teléfono, hago esa oración que muchos hemos hecho. Dice, si tú eres Cristo, si tú eres real, realmente quiero conocerte, pero quiero llorar como él lloró, quiero sentirte como él te sintió, porque yo no te he sentido, le dije al Eso sí Señor. te impactó, el llanto de tu marido. Me impactó su llanto, me impactó su conversión. Porque cuando nos conocimos los dos estábamos en lo secular, claro, viniendo de familias buenas, ¿verdad? Familias muy, muy bonitas, familias muy unidas. Pero en lo secular. Pero en lo secular. Claro. Y cuando yo lo escucho a él, pastor, y escucho su testimonio, y yo quiero también de eso. Sí, muy hermoso, muy lindo. Y entonces estuvimos sirviendo, vengo acá, ¿verdad? Estuvimos sirviendo por 16 años y luego hace 2 años atrás empezamos a pastorear con mi esposo. Eso ha sido otro desafío, pero estoy feliz con mi llamado. Es parte de tu propósito. Sí, es parte de mi propósito, sí. Y empezaste una iglesia. Sí, correcto. ¿Dónde estás ahora específicamente? En Homestead, Florida. En Homestead, Sí. Florida. Gloria Sí. a Dios, bendito Cristo Sí. de la gloria. Pues qué tremendo, qué poderoso. Estoy seguro que hay tantos que están mirando, que están también deseosos de buscar su propósito. Amén. Y otros que han encontrado su propósito, pero entonces de pronto el enemigo le pone los obstáculos. Sí, porque él quiere retrasar. Él quiere retrasarte aún hasta el punto Sí, que si tu fe no está fuerte, te saca del propósito correcto. y te pone como estaba o peor que antes, porque antes no sabías cuál era. Sí. Ahora lo sabes y fracasaste y te sientes mal con Dios. Correcto. Eso quiere decir que se te van la fuerza. El enemigo sabe perfectamente su método de ataque. Nosotros tenemos que seguir creyendo, Amén. pase lo que pase. Seguimos en fe, seguimos declarando que Cristo es Rey y que tenemos una asignación en esta tierra, Amén. que hemos nacido para este tiempo. Amén. No Así importa lo que veamos, lo que sintamos, hemos nacido para estar vivo. Tú has nacido para estar vivo en este momento, en este tiempo, en tu país, donde me estés mirando. Amén. Y hay para ti una razón de por qué estás vivo, de por qué naciste. Así es. Hazme una oración para ellos. Sí. Tengo unos segundos pocos, se me acaba el tiempo, pero por favor, ora por aquellos que están mirándonos en este momento. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por nuestro pastor, Señor, aquí presente. Te damos gracias por el acceso que nos permites llegar a tantos oyentes que necesitan descubrir su propósito. Señor, le hablamos a la mujer que no puede tener hijos, al hombre que está en cama, a un enfermo, Sí, a un hombre que está desahuciado, a una mujer que está desahuciada, a unos niños, Señor, desahuciados. Hoy creemos por este milagro y declaramos sanidad sobre las vidas de las personas que nos ven y declaramos que el propósito tuyo lo podrás encontrar en Cristo Jesús. Hoy le pedimos a Dios que puedas entregar tu vida a Cristo. Sí, Padre. Que puedas
tomar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y que puedas saber que en Cristo tienes todo lo que necesitas. Tal vez como a mí estuviste en el mundo y no te llenaste, no encontraste nada que te llenara, pero hoy, amigo, amiga que nos ves, quiero decirte que en Cristo encontrarás la plenitud y tendrás una vida victoriosa y nunca más llorarás de tristeza o desánimo, sino tus lágrimas serán de gratitud. Hoy oramos por la mujer que está en casa, triste y sola, y oramos por cada pastor que nos ve para que cobren ánimo y sigan adelante, porque el largo camino nos espera. Gloria en nombre a de Dios. Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Cindy López del Ministerio Internacional Kairos, con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por lo que has compartido. Tú, gracias por la sintonía. Tienes un propósito. Sigue adelante. Este es el Pastor Delgado aquí en Miami. Me despido recordándote como siempre. Todo es posible si puedes creer.